Mira, Ada, qué bueno tenerte. Tenemos varias preguntas para hacerte. Obviamente eres candidata para gobernadora por Proyecto de Dignidad y queremos saber, ¿verdad?, sobre ti, sobre tus planes, qué es lo que tú quieres alcanzar, qué es lo que tú quieres lograr. Quiero comenzar inmediatamente haciéndote una pregunta importante y me gustaría que me hablaras un poco acerca de ti misma. ¿Cómo Adanora Enríquez llega a aspirar a la gobernación? Si te refieres a mi trayectoria, que entiendo que es lo Claro. que quisiera saber un poco, ¿verdad? Bueno, pues yo empiezo en la escuela desde los 4 años de edad, en primer grado. Básicamente, en aquel momento, en el sistema de escuela de instrucción pública, teníamos la capacidad, ¿verdad?, de poder ser adelantados. Así que a los 15 años me graduó de high school. No quise tomar los exámenes de avanzada porque entendía que ya estaba bastante avanzada para entrar en el segundo año de universidad. Me gradué a los 19 años, entonces voy a Estados Unidos a trabajar como trabajadora social y terapista de familia. Allí estoy por el tiempo de 4 años en una agencia de base comunitaria trabajando con familias de distintos rangos, de distintas razas, entorno cultural, ¿verdad? Y básicamente era buscando prevenir el establecimiento de menores en hogares de adopción. Así que estábamos siendo auditados por el gobierno y en aquel momento, ya a los 3 meses en la primera auditoría, salí por encima de el resto de los miembros del equipo y fui reconocida por la ciudad debido a la manera en que podía recopilar los datos y el efecto que estábamos teniendo, que en esos 4 años de verdad que fue muy extraordinario. Regreso a Puerto Rico. También en aquel momento estuve entrevistando para distintos proyectos de vivienda para la parte de ocupación, y también iba a Washington, D.C. todos los fines de semana del 1993 al 94, porque allí a 4 cuadras de Casablanca, pues entonces daba clase de modelaje. Estuve por allá como un año viajando todos los domingos. También fue mi primer impacto, tendría que decirte, con cómo se manejan las cosas en la capital de Estados Unidos, porque después de los 6 meses de esta escuela, los padres hicieron un boicot y los estudiantes para que me trajeran a terminar el próximo curso de la escuela de modelaje. Para nosotros en Nueva York eso jamás lo hubiéramos visto, pero así lo hicieron. Así que entendimos que era otro tipo de entorno en el que nos desempeñábamos también en esta entidad que estuve trabajando. Aprendí cómo es que se manejan la asignación de fondos, ¿verdad? Como la entidad que es sin fines de lucro, pues entonces lo busca de parte de los gobernantes, cómo se dan esas asignaciones y qué hay que hacerse. También tuve la oportunidad de participar en eso. Regreso a Puerto Rico a estudiar entonces Derecho. Mientras estudio Derecho, una de las cosas que hice fue trabajar como lectora para mis compañeros no videntes, ¿verdad? Teníamos 4 compañeros no videntes en aquellos años y estuve, ¿verdad?, haciendo la voz para que ellos pudieran estudiar y pudieran avanzar en las clases. También fui asistente de cátedra de la profesora Olga Elena Resumil de San Filipo. Le ayudé a editar su libro de criminología, que tengo que decirte, Cris, que después me lo encontré varios años después, en el 2009, cuando di clases como conferenciante en la Universidad del Turabo en Yabucoa. Di una clase de criminología y me encontré con ese libro que había ayudado a editar. Así que fue, verdad, de gran alegría saber que eventualmente me topé también con parte de mi trabajo. Allí también, después que me gradué, verdad, que cursé los estudios en la Universidad de Derecho, pues me graduó, me convierto en una abogada de litigio, ¿verdad? Y entonces estuve trabajando en San Juan algunos 2 años y abro entonces mi oficina. Sí. Pensé que me hiciste una señal, Cris. No, 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 ¿por qué me estás sacando? Ok, perdóname, acá no se veía así, digo, ok, me quiere decir algo. Así que abrí mi oficina de litigio en Arecibo, y ahí estuve como por algunos 10 años. Tengo que decirte que de mi caseload, como uno dice, mi banco de casos, el 70% era pro bono,
porque pues siempre he estado, ¿verdad?, en este ámbito del servicio. Así que estuvimos ahí y entonces tuvimos la oportunidad de ir a trabajar al gobierno como directora de la División Legal de la Administración para el Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico. Era un tiempo de bastante reto. Una de las cosas que decía el gobernador de turno en aquel momento, el gobernador Fortuño, era que había que reducir los costos, así que por lo menos en la división legal de entrada, yo comencé haciendo un recorte de $133,000 mensuales en cuanto a los gastos que incurríamos. Otra de las cosas que hice fue que los abogados que estaban allí no veían ningunos casos, así que también empezaron a ir al tribunal. En cuanto a los contratos que teníamos, pues obviamente aquellos que estaban avanzados en los casos, pues no íbamos a terminar ese tipo de contratos independientemente de, ¿verdad?, a qué bandera política pudiera estar, ¿verdad?, servir el abogado en cuestión. Y tuvimos la oportunidad de ayudar a lo que fue la distribución de los fondos ARRA. Fue una de las cosas que hicimos. Después también teníamos otro tipo de fondos. Allí teníamos que entrar en todo lo que eran los proyectos que se administraban desde AFI, ¿verdad? En cuanto a acueductos, en cuanto a Autoridad de Energía Eléctrica, en cuanto al Departamento de Educación. Así que tenemos también esa experiencia. Después de ese tiempo, que también aprendí lo que es el peso de ser honrado, porque parte de lo que pasó fue que eventualmente se querían desembolsar 25 millones que no tenían causa. Y como no tenían causa, pues efectivamente yo no lo iba a autorizar. Y la persona que dirigía la agencia, obviamente si yo no autorizaba, pues él tampoco, porque confiaba, ¿verdad?, en el criterio. La realidad es que no hubo causa, eso se ventiló también públicamente. Él entonces pasa a otra agencia. Yo entonces termino porque mi trabajo era de confianza. Y recuerdo que Jesús Rodríguez era uno de los periodistas de entonces, así fue que en principio me crucé con él, escuchando, me pusieron una entrevista de radio donde él estaba diciendo, haciendo alusión a una carta que yo había hecho dirigida a quien presidía la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en ese tiempo, diciéndole que si no nos presentaba causa no podía haber ninguna distribución. Y dijo, bueno, señora Enríquez, queremos decirle que la gente honesta las votan, así que prepare sus cosas porque tenemos que decirle que la van a sacar, y efectivamente así fue. Entonces, para aquello, mucha gente piensa que yo estaba dentro de la estructura del PNP en el sentido de que era parte del partido, etcétera, y nunca fue así. Yo sí fui estadista, sí voté por el partido y obviamente me afilié porque participé en algunas primarias y automáticamente pues por eso quedas afiliado, pero nunca participé, ¿verdad?, dentro de lo que es el movimiento del partido como tal. Entonces, ¿cómo es que llego a mi próxima asignación, que es con la Administración de Vivienda Pública? Bueno, pues en ese entonces había una de las personas que trabajó conmigo en AFI, pues conocía de mis capacidades, y en vivienda pública estaban teniendo una dificultad, es que tenían una asignación de $380 millones que no habían conseguido cumplir con los criterios que requerían para poder certificar y que se hiciera ese desembolso, y me recomendaron. La persona que dirigía en aquel momento la Administración para Vivienda Pública no me conocía, así que no llegó por causa del partido, llegó por causa de mi capacidad, pero también es una posición de confianza dentro de esa administración. Para hacerte un cuento largo corto, yo empiezo con este proyecto. Ya a las 2 semanas los inversionistas, las personas que iban a desembolsar, estuvieron muy agradados porque no habían encontrado hasta ese momento a alguien que ocupara mi posición. Yo dirigí todas las oficinas de ocupación de administración de vivienda pública, así que son los 78 municipios, con todo lo que tiene que ver con los administradores privados, presupuesto, todo ese tipo de cosas. ¿Está bien? Entonces, ellos estaban bien contentos. Como al mes de yo estar en esa posición, era una asignación que tomé por algunos 9 meses, en 8 meses la completamos. Al mes siguiente, quien dirigía la Administración para la Vivienda Pública fue cesanteada, ¿verdad?
buscaron a otro que dirigiera, y cuando vinieron a cesantearme a mí, porque por ser una posición de confianza, los inversionistas llamaron y dijeron, si ustedes la sacan a ella, nosotros no vamos a desembolsar porque no vamos a seguir con esto. Cristi, mira esto, yo pensaba que era una dificultad de ese tiempo, es decir, de esos años de administración, cuando yo termino el proyecto Aumentero, que hacía 10 años que esa asignación estaba pendiente. Ellos querían invertir en la infraestructura y nunca habían encontrado a alguien que pudiera responder a los lineamientos que tengo que decirte que no eran difíciles. Los americanos tienden a ser personas que te dan una lista de cotejo, es 1, 2, 3, 4, pues si es 1, 2, 3, 4, no es 5, 6, 7, a menos que haya algo que ellos requieran. Y no contraté a personas de afuera para cumplir con esta asignación, sino que identificamos personas dentro de la misma estructura de vivienda pública que podían hacer, y lo hicimos, lo logramos. Entonces, tengo que decir también que en ese momento, de las personas que estuvieran afiliadas al partido que me había nombrado, habían apenas 5, yo tenía sobre 100 empleados directos. Así que si conseguí hacer esto, por eso es que yo digo que si despolitizamos el sistema en términos de mérito, funciona. Y tengo que decir con mucho agrado que tuve el privilegio de poder dirigir un equipo de trabajo donde había personas sumamente competitivas que después que se dieron cuenta que efectivamente yo iba por el mérito, pusieron, ¿verdad?, su empeño, su trabajo y sus conocimientos para lograr todo lo que alcanzamos. Así que eso fue, ¿verdad?, yendo a vivienda pública, ya estamos hablando de como el 2010, después regresé otra vez a mi práctica privada. Entonces ahí me concentré en el área de quiebras. Para ese entonces había sido nombrada también como pastora, ¿verdad?, desde el 2008. Así que ese aspecto de litigio, ¿verdad?, pues fue cambiado. Fue porque la Biblia dice que no es bueno que el obispo se vea contencioso, y esa era mi vena, ¿verdad?, el litigio. Así que, ¿verdad?, cambiamos el énfasis de la práctica a quiebra, y ahí he estado por los pasados, ¿verdad?, yo diría que casi 12 años consecutivos. En eso también, pues he estado, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó María en el 2017, y apenas yo acababa de casarme con Heriberto. ¿Y qué pasó? Que nos fuimos a vivir a Humacao, Cris, en agosto, y en septiembre llegó María. ¿Qué pudimos aprender? Wow. Bueno, pues yo pastoreaba allá en el área de Yabucoa, y entonces estaba viviendo en Humacao, así que estuvimos básicamente por espacio de un año sin servicio, ¿verdad?, eléctrico, etcétera, y descubrí lo que es que nuestros funcionarios no entiendan la importancia de atender la necesidad de servicio que puede hacer la diferencia entre tener vida y no tener. En el caso de Yabucoa, Cris, nosotros tuvimos un alza de 3 veces, subió la tasa de mortandad en el pueblo, ¿verdad? Para darte un ejemplo. Entonces ahí tuvimos la capacidad de trabajar junto con otros líderes comunitarios, no solamente en lo que era la distribución de alimentos, de medicinas, sino otro tipo de recursos, ¿verdad? Muchas personas aún de fuera de Puerto Rico se comunicaban conmigo, ¿verdad?, para poder agilizar, y teníamos una cadena de impacto como para no repetir, ¿verdad?, las ayudas, y para poder conectar la ayuda con la persona que lo necesitaba y certificar, ¿verdad? Dar cuenta en todo ese tiempo, no importa si me dabas $10, por ejemplo, Cris, yo aseguraba que en lo que nosotros lo empleábamos lo supieras a dónde había ido. Y las personas siempre me decían, no, nosotros confiamos, sí, pero eso también ayuda a que yo me cuide. Y una de las cosas que nosotros como servidores siempre tenemos que tener es la capacidad de dar cuenta. Eso no solamente crea confianza, sino también nos guarda a nosotros. Así que trabajé con el municipio, ahí está el alcalde Rafi Zurillo, es del Partido Popular Democrático, y nosotros hemos trabajado continuamente mano a mano con él, no importando después cuando asumimos, ¿verdad?, el entrar a Proyecto Dignidad. La colaboración nunca ha cesado, porque este alcalde es un alcalde que también trabaja para el pueblo.
Entonces nosotros hemos seguido colaborando de igual forma, lo cual es muy importante porque nosotros, si vamos a gobernar para todo el pueblo, ¿verdad? De Puerto Rico. Entonces, eso por mencionarte algo, también tuve la oportunidad de pertenecer al la primera directiva del Long Term Recovery Group 18, ese es el LTRG 19 Los Ángeles, que comprende el pueblo de Yabucoa, Las Piedras y Humacao. Y este Long Term Recovery Group, este grupo es de asociaciones y de entidades y de grupos comunitarios que se unen a FEMA, ¿verdad? Pero no son parte de FEMA, sino son voluntarios, ¿verdad? Para poder agilizar cualquier ayuda e impacto inmediato por causa de alguna catástrofe, etcétera. Pues nosotros estábamos ahí. Yo estuve trabajando ahí en toda la primera fase para asegurar que estuvieran los reglamentos, todo debidamente preparado para eso. Entonces también tuve la oportunidad de certificarme como un personal de primera respuesta en caso de emergencia, ¿verdad? Eso es una certificación que da manejo de emergencia, buscando fortalecer las comunidades. En el área esta hay un movimiento muy fuerte de liderato comunitario, así que también hemos trabajado con distintas iniciativas de distintos líderes, ¿verdad?, para desarrollarse en el área de Yabucoa. También nos certificamos como paramédicos en casos de salud mental. También hemos sido parte de algunos comités directivos de danza en Puerto Rico, lo que también nos ha hecho estar rodeados de personas de distintas edades, de distintas partes de Puerto Rico, dirigido decretos. Yo estoy certificada como mediadora, certificada como árbitro. También, ¿verdad? Soy parte de Alliance Defending Freedom desde el 2008, ¿verdad? Eso es otra gama también de experiencias. Y de toda esta experiencia, ¿qué hace específicamente que tú apuntes para gobernadora? ¿Cuál es por qué llegar a gobernadora? Precisamente porque esa es mi hoja de vida de servicio. Lo que me daría el gobierno es la oportunidad de servir desde una plataforma más amplia. Por ejemplo, yo presidí el Comité de Interacción Ciudadana con la Policía en respuesta a la reforma desde el 2012 al 2015 en la región de Humacao. Fueron 3 años, ¿verdad? Presidiendo un comité de algunas 16 personas y todas las decisiones, Chris, estaban representados todos los sectores, incluyendo el sector LGBT en ese comité. Tengo que decirte que todas las decisiones se tomaron de una manera unánime, no porque fuera una regla del comité, sino que se dio de una manera orgánica. Porque nos escuchábamos mutuamente. Usualmente tengo que decir que terminábamos con mejores resultados de lo que hubiéramos tenido cuando empezábamos a tratar algún asunto. Así que creo que eso tiene que ver, y en Puerto Rico lo que tenemos ahora mismo es una falta de compasión y una falta de cultura de servicio en las agencias, y el Ejecutivo ese es su fuerte, ¿verdad? Brindar servicios. Y eso es lo que entiendo que me lleva entonces a estar calificada para entrar en ese aspecto. Ok. Puerto Rico pasa por una quiebra, tiene una junta de control fiscal que monitorea, ¿verdad?, todos sus gastos y cómo va, inclusive hasta tiene manos de cuáles leyes puede implementar y cuáles no. De hecho, una junta que solicitamos nosotros a través de nuestro gobernador de entonces y de nuestro comisionado residente, que es nuestro gobernador actual. Correcto. Aparte de eso, hemos estado recibiendo muchos fondos federales gracias ¿verdad? Gracias y por desgracia a María y otros asuntos que nos han pasado, ¿verdad? Que son, como dicen, son actos de Dios, ¿verdad?, que han ocurrido. Pero sabemos que pronto eso va a mermar, o sea, eso ya no va a ser igual. Entonces, ya no tenemos ese mismo potencial de ir y pedir bonos para poder seguir haciendo proyectos. Bajo ese panorama, Ada, ¿cuál es tu plan para mejorar la economía de nuestro país? Pues mira, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que tenemos un alza de vida, del costo de vida, que es rampante.
En mi caso, por ser abogada de quiebra, yo veo eso todos los días, pero no solamente lo veo todos los días, sino que hace unos meses atrás hice una encuesta en mi página preguntándole a las personas, comparando con el 2020, si ahora, cómo comparaba su capacidad para satisfacer sus gastos, ¿verdad? Mensuales en comparación con el 2020 al presente. Y tengo que decirte, Cris, que el 70% de las personas respondieron que tienen que escoger qué pagan cada mes. Eso quiere decir que tenemos el 70% de las familias en Puerto Rico que no pueden cubrir sus gastos de una manera estable y consistente. Eso de por sí ocasiona un impacto a la salud mental, a la productividad, a la capacidad para tener relaciones. Entonces, con ese panorama, y lo presento porque realmente para estas familias no ha hecho diferencia que hayan todos estos fondos federales. La realidad es que no les ha beneficiado. Y de igual manera, cuando miramos el índice de pobreza en Puerto Rico, tenemos más del 56% de nuestras familias bajo la pobreza, y de ese por ciento, el 70% son mujeres. Así que de entrada, una de las cosas que podemos hacer, que es cierta, que no es populismo, que no es que no lo estamos imaginando, es fortalecer el sistema de instrucción pública. ¿Por qué? Porque tenemos madres y tenemos familias, ¿verdad? Constituidas, abuelos, padres y madres que están teniendo 2 o 3 trabajos simplemente para poder cubrir el costo de la escuela de su hijo. Personas me decían, si no tuviera que pagar instrucción, podría, algunos me decían, ahorrar para su carrera universitaria, otros me decían ahorrar para retiro. Y Cristian dijo, o sea, no tienen ni siquiera para garantizar eso que es básico. Así que si fortalecemos de inmediato y tenemos el presupuesto asignado, estos no son, ¿verdad?, presupuestos que no se repiten, sino que están establecidos ahí, tenemos una reducción sustancial de la matrícula. Por lo tanto, podemos responder a las necesidades de los estudiantes, no solamente para traer de vuelta a los que están fuera y con eso ocasionar de inmediato un alivio al bolsillo de las familias, sino que también podemos promover que las personas, los estudiantes que están en la corriente de instrucción pública que no han sido servidos, sean bien servidos para que esto pueda promover movilidad económica. Esa movilidad que tuvimos nosotros, ¿verdad?, en los años 80, 90, no existe al presente por ese tipo de sistema, así que de entrada eso tenemos. También la parte de nosotros poder establecer lo que es el mantenimiento efectivo de las estructuras de las escuelas nos va a remover esas contrataciones que yo las vi en AFI y que continúan al día de hoy, que son contrataciones que se dicen al principio de la sesión o del semestre escolar como de emergencia, porque hay que habilitar las facilidades. Cuando tú miras realmente es mantenimiento regular. Por lo tanto, nosotros no tendríamos que estar pagando este servicio como emergencia, que usualmente se triplica el costo, y nosotros podemos también trabajar con eso. Otra cosa es, tenemos que remover las barreras o los obstáculos que les presentan a los pequeños y medianos comerciantes este aspecto de los permisos. Cuando llegan, deberían, usualmente nosotros, ¿verdad?, lo que pide el sistema es que haya algún ingeniero o alguien que certifique que esas facilidades están adecuadas, etcétera. Por lo tanto, no veo ningún problema con dar un permiso provisional de inmediato basado en esa representación. Uno lo da provisional de inmediato, o sea, tú llegas, sometes, pagas los sellitos, ¿verdad?, los derechos que sean, y tienes tu permiso para ir a operar. ¿Y por qué te digo, Cris? Yo he tenido clientes que nunca han podido operar su negocio y tuvieron que irse a quiebra, ¿sabes? Es que yo no me puedo imaginar en sus zapatos, salieron a emprender, lo hicieron de una manera planificada y no pudieron operar porque el permiso nunca llegó, y por lo tanto terminan en quiebra sin haber empezado. Eso es algo que nosotros podemos reparar. También tantos requisitos para muchas cosas que no requieren estar colegiado, por ejemplo. Así que eso es algo que también podemos quitar. Yo pienso que podríamos tener un registro para que cada uno pueda, si tiene algo, ¿verdad?, en la casa, está haciendo uñas, etcétera, pues tú te puedas registrar como legítimo, ponerle valor al trabajo honrado de nuestros puertorriqueños. Y obviamente, si nosotros empezamos a hacer eso, vamos a ocasionar una movilidad orgánica económica. Entonces, ¿qué pasa, Cris? Que en los años
70 en adelante, del 70 al 90, se quiso implementar en Puerto Rico un proyecto que era de uno de los gobernadores de afuera para socializar un poco lo que era el gobierno, en el sentido de que el gobierno fuera el primer empleador. Definitivamente hemos visto lo que eso ha ocasionado. No funciona. Por lo tanto, nosotros lo que aspiramos es establecer el principio de mérito dentro de las agencias, y esto lo que implicaría es que la persona que está allí cobrando y no haciendo su trabajo, pues se tendría que ir, porque no puede estar cobrando sin hacer el trabajo por el que se obligó. Pero aquella persona que lo está haciendo debidamente debe ser remunerada de conformidad. Entonces necesitamos volver a ese aspecto en el gobierno que le daba valor, ¿no?, al servidor público, y que realmente hacía que cuando una persona llegara fuera bien servida. Así que esos son algunos de los principios, ¿verdad?, que nosotros estaríamos haciendo de una manera práctica y de inmediato. Excelente. Yo estoy muy de acuerdo, especialmente con la parte de negocios pequeños que tienen una carga inmensa. Y a veces el pedir un permiso puede tardar 2, 3 años, o como tú dices, quizás nunca. Aparte de tener que pagar el permiso, también tienen que pagar un gestor, porque ya nadie, pues, el proceso es tan largo y tan extenuante que no pueden hacerlo solo. Necesitan a alguien que tenga conexiones y todas estas cosas. Es una barrera. Es muy oneroso, muy horrible, oneroso. horrible. Y ay, se nos está yendo el tiempo, Chris. Me queda ahí unos minutitos rápidamente, ¿verdad? Porque yo sé que tú te tienes que ir ya mismo, pero ¿cuál sería tu solución para combatir la criminalidad en Puerto Rico? Eso es un problema bastante complejo. De entrada tengo que decirte que en el caso de los policías, que Chris, yo no sé si sabes que se les pide hacer un compromiso a los policías que entran de 40 años. 40 años en servicio. No es real. Okay. O sea, funcionalmente se ha demostrado por estudios que una persona que entra a este tipo de trabajo de seguridad es funcional por 20 años. Y nosotros le estamos pidiendo 40. Así que de entrada, una de las cosas que tenemos que revisar es ese aspecto. Lo segundo, nosotros tenemos aquí, esto es un área que mucha gente no quiere hablar, pero yo sí quiero hablarla. Tenemos en vivienda pública, esto es de conocimiento público, un manejo de una administración ilegítima de negocios de trasiego de drogas. Es imposible, sí, es imposible que nosotros vayamos a permitir que esto continúe. No solamente nos cuesta vidas, sino que efectivamente estamos diciendo que vamos a promover una labor ilegítima en Puerto Rico. Actualmente tenemos cerca de 5 países, de carteles de 5 países operando en Puerto Rico, y esto se tiene que acabar. Yo quiero decirte que por lo menos bajo mi administración, nosotros no le vamos a pedir permiso a ningún tirador de drogas, permíteme decírtelo así. No vamos a estar coordinando quién entra y quién sale de un complejo de vivienda pública dirigido a servir a nuestra gente en momentos difíciles. Entonces, por ahí nosotros vamos a entrar. Hay muchas cosas que están pasando en nuestras calles porque ese tipo de operación se ha permitido. Y aunque muchos no quieran hablar, necesitamos tratarlo porque esto está ocasionando pérdidas de vidas, inestabilidad económica, y obviamente afecta también la salud mental de nuestro pueblo. Así que, Chris, por lo menos eso te lo puedo dejar ahí. Gracias por tenerme. Mira, me gustó mucho. Traíste unas cosas ahí que nunca las había escuchado antes, especialmente lo de los policías de 40 años. Eso ni lo sabía. Me siento que nos quedamos cortos. No sé si esto lo vas a poder hacer, lo vamos a poder hacer de nuevo. Claro, lo coordinamos, volvemos otra vez. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo contigo. Que mucha gente se quedaron con las ganas de seguir escuchándote y eso siempre es bueno, ¿verdad? Así que nada, hasta aquí vamos a poder llegar en esta noche. Adam, otra vez muchas gracias por tu participación y pronto pues esperamos coordinar a ver si podemos tenerte de nuevo y hacerte algunas preguntitas más, ¿ok? Claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad, Cris, siempre a tu servicio. Bueno, gracias siempre.